Daniel, muy buenos días y un gusto tenerte aquí para conversar el día de hoy precisamente sobre los temas de actualidad en materia ecológica, ambiental y en lo que es tu especialización y rama de estudios. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Gracias nuevamente por esta gentil invitación que se me ha otorgado. Estaré gustoso de responder sus consultas. Daniel, entiendo que tu área de especialización es la botánica, que trabajas mucho también en lo ambiental. ¿Cuáles son tus estudios principales? ¿Cuáles son los temas a los cuales le has prestado mayor atención? Bueno, yo he trabajado bastante con el tema académico aquí en Arequipa, en el sur de Perú y también a nivel nacional, con respecto a la biodiversidad que tenemos, más enfocado en lo que es flora, plantas silvestres, y también he realizado la descripción de nuevas especies para la ciencia, a nivel nacional, para diferentes regiones, incluyendo Arequipa. Y actualmente, bueno, me encuentro en la Ciudad Blanca y, y estoy, bueno, laborando con diferentes temas de consultorías y también con el tema de medio ambiente y estoy a punto de publicar 2 libros también este año. Antes de que entremos a lo de los libros, mucha gente se pregunta, ¿por qué proteger tanto la biodiversidad? Si lo que tenemos que proteger es la vida de las personas, que puedan comer, que puedan vivir bien, que puedan tener comodidades en las ciudades, su luz, su agua, etcétera. Y no se comprende por qué hay tanta preocupación por la biodiversidad. ¿Tú puedes explicarnos por qué es importante la biodiversidad para la vida común y corriente de las personas? Sí, la biodiversidad es muy importante en nuestro entorno, en una ciudad, porque mantiene el equilibrio ecológico de un ecosistema. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, numerosos árboles o áreas verdes, vamos a mantener un equilibrio con los polinizadores, con abejas, con colibríes y diferentes especies. Entonces es muy importante también porque las áreas verdes nos brindan oxígeno y absorben todo el monóxido de carbono de la contaminación que tenemos atmosférica. Entonces es vital darle importancia, como lo hacen en otros países, a lo que es áreas verdes, ¿no? Y tener un equilibrio en nuestro entorno con plantas, con animales, con árboles, es muy muy importante y la misma OMS lo indica y está corroborado en numerosos estudios. Y aquí en Arequipa lamentablemente tenemos un déficit forestal, ¿no? Tenemos menor cantidad de árboles por habitantes. Es cierto, se está comentando mucho que las abejitas están en problemas porque no hay flores. Si no hay flores no hay abejas, si no hay abejas no hay miel de abeja, para empezar. Pero hay otro tema que me gustaría comentar contigo. Se dice que, a propósito de este déficit forestal en Arequipa, se dice que si nosotros ponemos muchos árboles en una ciudad, se podría bajar la temperatura en 1 o 2 grados. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso es totalmente correcto y está científicamente también comprobado, ¿no? Si nosotros forestamos, por ejemplo, Arequipa de una manera exhaustiva, lograríamos bajar la temperatura ambiental por lo menos 1 grado o 1,5 y también lograríamos que la humedad no sea tan severa, ¿no? Porque acá en Arequipa la humedad es de 10-20%. Entonces, si tenemos áreas verdes, lograríamos un equilibrio con el tema de las temperaturas, ¿no? Como ha quedado también ampliamente demostrado en otros países y ciudades sudamericanas. ¿Y con qué especies? Porque también no es plantar por plantar árboles, ¿no? Hay alguien que decía que, por ejemplo, en ciudades como Arequipa, con tanta contaminación, los humos de los árboles, etcétera, se tendría que privilegiar árboles que cambiaran follaje con frecuencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las especies que se tendrían que recomendar y si son esas las que tenemos o no? Sí, aquí en Arequipa tenemos varias especies que son altamente potenciales. Ahora, el detalle es que si uno visita las avenidas y diferentes calles y parques de la ciudad, vamos a notar que muchas de las especies forestales son introducidas. Entonces no se le da prioridad a las especies forestales nativas que tenemos acá en Arequipa y en el Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay diversos árboles como el molle, el guaranguay,
después también tenemos el huacán, tenemos el sauce, tenemos la queñua, el colle, el quishuar, el chachacomo, que son diferentes especies arbóreas que ocurren desde las faldas del volcán Pichu Pichu hasta la ciudad, y esos deberían ser prioridad en temas de forestación y también forestación urbana, porque por ejemplo vemos que Arequipa ha sido forestada con moras, eucaliptos por aquí y por allá, y esas son las especies menos adecuadas para contrarrestar el tema del cambio climático y justamente esta absorción de monóxido de carbono y lo demás. Entonces, la prioridad tienen que ser los árboles nativos que tenemos, ¿no? Los árboles que van a absorber la mayor cantidad de contaminantes del ambiente. Y tenemos muchas especies nativas que tienen este potencial. Daniel, tú seguramente estarás más que alarmado por la situación que viene sucediendo hoy en día en el país en relación a los incendios forestales y la degradación de esa biodiversidad andina. ¿Cuál tú crees o cuál tú piensas que es el motivo principal de este tipo de fenómenos, ¿no? Entre comillas, esto de fenómenos, ¿cómo lo podríamos calificar a los incendios forestales que ocurren hoy en día, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? Bueno, poniéndonos el caso de Sudamérica, los incendios son lógicamente provocados y mucho es porque quieren ampliar las áreas de cultivo para, por ejemplo, la soya y también las áreas de pastoreo para animales. Entonces, y acá en el Perú, como ha habido estos cambios en la modificación en la ley forestal, esto también está generando que mucha gente esté deforestando, ¿no? Porque en vez de que la ley forestal nos apoye para cuidar nuestro medio ambiente, han hecho todo lo contrario, ¿no? Y lo que están logrando es justamente incendiar nuestra Amazonía, nuestra selva alta, la sierra, ¿no? Y esto es, yo considero que es meramente provocado porque lo he visto en diferentes viajes que he hecho a lo largo y ancho del país. En ese sentido, la primera medida que podría verdaderamente exigirse es la derogatoria de la ley antiforestal. Esa sería una primera medida. Y una segunda medida o medidas sucesivas, ¿tú cómo ves esto de la utilización del petróleo? ¿Cómo sería la cuestión de la transición energética? ¿Cómo ves tú las emisiones del carbón o de los gases invernadero aquí en el país y en la ciudad? Porque en Arequipa también, ¿no? El tráfico, la contaminación ambiental es tremendamente alta. Sí, efectivamente, tomando el caso de Arequipa, ¿no? Tenemos, como le digo, un déficit de árboles, ¿no? Por habitante, ¿no? Si tenemos 1 millón de habitantes en Arequipa, deberíamos tener 6 millones de árboles, por decir. Pero el déficit es de mucho menos de 500.000 árboles actualmente en la ciudad, ¿no? Entonces lo que se podría hacer es programas masivos de sensibilización, de educación cívica, ambiental en los colegios y también lo que yo considero que es muy viable son los carteles informativos en diversas áreas donde se debe indicar de cuidados del medio ambiente y también información para sensibilizar a la población. Ahora, con su segunda pregunta, el tema de petróleo se podría manejar de una forma ambientalmente amigable, pero lamentablemente no se está haciendo de esa manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran problema porque afecta mucho a nuestras comunidades de la Amazonía también, ¿no? Entonces, lo que más tenemos que proteger es justamente eso y los pocos bosques que tenemos. Felizmente en el Perú tenemos muchas áreas de conservación reconocidas por el Estado, pero lamentablemente estas áreas de conservación también se han visto afectadas por los incendios. Incendios, minería ilegal, derrames del petróleo, hasta Sí, inclusive en el propio mar con Repsol, la empresa española. sí, efectivamente. Hay un problema serio, ¿no? Con el tema de derrames tanto en la Amazonía como en el mar, que debería ser fiscalizado inmediatamente por las entidades del Estado correspondientes, ¿no? Eso es algo muy, muy importante que se tiene que considerar, porque, por ejemplo, en Colombia talan un árbol, inmediatamente hay fiscalización ambiental, o sea, no se permite, pero acá en el Perú no tenemos eso bien desarrollado, ¿no? Entonces eso es un problema a nivel nacional.
Yo me he quedado muy alarmada por las cifras que has dado del déficit forestal en Arequipa. Deberían haber, dices, 6 millones de árboles y solamente hay 500.000 árboles. Eso quiere decir que estamos viviendo en medio de un desastre. Sí, sí, efectivamente. Estamos enfrentando una grave crisis. Yo participé en un proyecto en el 2012 donde se sembraron cerca de 200.000 árboles y solo tuvimos aproximadamente un 40-50% de que los árboles prosperaron, el resto no. Y era por la poca sensibilización de la población, a pesar que los árboles fueron donados. Entonces se podría hacer programas masivos, ¿no?, de forestación, porque además, claro, sabemos que Arequipa es una zona árida, pero hay árboles totalmente adaptados a zonas áridas, ¿no?, como por ejemplo el molle, ¿no?, que se podría forestar, y la tara también es otra especie que se puede utilizar en zonas de los conos, etcétera, ¿no? Y también poner en valor, por ejemplo, la yara, ¿no?, que es una especie de algarrobo andino que tenemos acá en Arequipa, que lamentablemente lo tenemos casi extinto, pero se podrían hacer programas masivos para forestar y reforestar y recuperar esta especie. Y la función de las autoridades, la Municipalidad Provincial de Arequipa, el gobierno regional, ¿qué papel deberían jugar? Nosotros, al hacer el análisis de los planes de desarrollo regionales y el plan de desarrollo regional de Arequipa, vemos la poca importancia que se presta al tema ecológico. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Daniel? Bueno, lamentablemente en las municipalidades no existe una buena gestión ambiental por la falta de profesionales y también, debo decirlo, porque se cierran en recibir orientación de profesionales que tenemos amplia experiencia en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto tiene solución, definitivamente, se puede hacer a mediano o largo plazo, pero tiene solución y sería ideal que las municipalidades tomen un poco más de conciencia y vean la importancia del tema forestal y saber seleccionar bien las especies. Y tenemos que eliminar de una vez por todas este sistema drástico de podas que se hace también en Arequipa, que lo que hace es envejecer los árboles con tal rapidez que nos estamos quedando prácticamente sin follaje, y esto tiene que detenerse, porque si uno va a otros países, este tipo de podas no existen, solamente ocurren acá en el Perú. Sí, no, es realmente dramático cómo los arbolitos se quedan pelados durante muchísimo tiempo, ¿no? Uno entiende que sí había que podar, pero tendría que ser con algún tipo de plan, con algún tipo de técnica. ¿Cuál tendría que ser, digamos, el tipo de, comillas, mantenimiento o cuidado que hay que dar a los árboles que actualmente existen? Claro, los árboles, por ejemplo, en parques, en este tipo de zonas, no necesitan ser podados, se debe mantener libre su crecimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, en las avenidas, ¿no?, si hay árboles que se ve que hay una rama que está afectando la visibilidad, se elimina esa rama, pero no se tiene que hacer una poda drástica del árbol. Entonces ahí tenemos que hacer como una invocación también tanto a las municipalidades como a los propios jardineros, que tienen que cambiar este concepto de cómo se maneja una poda adecuada. Y hemos publicado un libro también en el 2012 donde indicábamos exactamente cómo se debe hacer, pero me parece que se necesita reactualizar esta información y masificarla a todas las municipalidades, a los 29 distritos de la provincia. Atención, municipalidades, se pueden ahorrar un costo y mejorar el medio ambiente y trasladar ese dinero más bien a reforestar, a poner árboles en la ciudad. Esa es otra pregunta. Mucha gente diría, bueno, pero ¿dónde vamos a poner un árbol si ya está todo todo está cemento, asfaltado, están las casas? Tenemos que hacer esfuerzos por meter árboles en medio de la urbanización, o el esfuerzo más importante tendría que ser en los contornos. Claro, el esfuerzo tiene que ser en los contornos, en parques, en áreas verdes, en lugares donde se ve que hay árboles secos, como hay numerosas partes en Arequipa donde se debería intervenir en eliminar el árbol seco y colocar nuevos. También en las avenidas, por ejemplo en la metropolitana, tenemos álamos, pero hay álamos que se han secado y deberían reemplazar esos álamos inmediatamente, porque si no va a haber un desorden fisionómico y visual. Entonces es muy importante tomar en consideración el uso de especies nativas, ¿no?
Y también este sistema de podas, como les menciono, tiene que cambiar, porque en otros países sudamericanos no ocurre esto, no se da. Tenemos que dejar libres a los árboles crecer. El otro problema que tenemos acá en Arequipa es que los planes de urbanización no están contemplando el tema de áreas verdes, o sea, es como que mientras más cemento mejor, pero ¿dónde está el área verde? ¿No? En algunas urbanizaciones nuevas que he podido visualizar también ponen gras sintético. Entonces todo es como totalmente artificial, ¿no? Entonces eso es un problema y no podemos culpar la falta de agua, porque el agua se puede manejar por diferentes tipos de sistemas tecnificados donde vamos a tener un buen ahorro. Entonces son prácticas que se tienen que implementar. Esa es una discusión también que he escuchado en varios sitios. ¿Gras o no gras? Se dice que el pasto, el que es el gras, consume mucha agua, pero igual se necesita cobertura. Si no fuera gras, ¿cuál sería la alternativa, digamos, para tener coberturas verdes? Hay diferentes especies de plantas que están altamente adaptadas a la radiación de Arequipa. Por ejemplo, hay algunas plantas grasas, que también se les dice suculentas, que tienen este potencial de cubrir los suelos, ¿no? Como es el rayito de sol o Aptenia cordifolia. Esa es una especie altamente viable para que se puede reemplazar por el pasto quicuyo, que es el común que se utiliza en áreas verdes, ¿no? Pero también hay que considerar que si instalamos un sistema de riego tecnificado subterráneo de bajo costo, podríamos también ahorrar mucha agua y mantener ese gras verde. Claro, claro, una cosa de como riego por goteo, una cosa de ese tipo, ¿no? Y el otro tema, digamos, si vamos a emprender el trabajo forestal, necesitamos 1,5 millones de árboles. ¿De dónde la capacidad instalada, viveros y ese tipo de cosas? ¿Tú piensas que existe la posibilidad de generar viveros o hay que empezar de cero en esa tarea? 5,5 millones necesitamos. Perdón, 5,5 millones. 5,5 millones de acuerdo a la cifra que nos has dado, Daniel, ¿no? Porque tenemos a la fecha 500.000 árboles y necesitamos 6 millones. Sí, 5,5 millones más. Sí, el censo aproximado es de 500.000 árboles actualmente y necesitamos 5,5 millones más. Y con eso lograríamos cambiar drásticamente el ecosistema y el clima en Arequipa, y ayudaríamos mucho también con el tema del calentamiento climático y todo este problema que estamos enfrentando, porque Arequipa las temperaturas máximas están subiendo a comparación de las últimas décadas. Eso no se veía en el pasado, ¿no? Los libros que estás escribiendo, 2 publicaciones esperamos este año, ¿de qué tratan? Yo tengo 6 libros publicados en el pasado y en la actualidad ya tengo culminados 2 libros. Uno es sobre plantas nativas y endémicas de la región Arequipa, donde estoy haciendo hincapié de todas las plantas silvestres que crecen en temporada de lluvias y también aquellas que ocurren en las faldas de los volcanes, y estoy dando ahí mucha prioridad a lo que es endémico. Entonces mucha gente va a ver plantas que nunca se imaginaban que existían en Arequipa, pero que existen, pero lógicamente hay algunas que pueden inclusive estar ya extintas. Entonces esta es una recopilación de información de más de 15 años. El segundo libro que que lo tengo ya culminado, es también un trabajo que he realizado a lo largo de 15 años, que trata sobre la historia de las lluvias, inundaciones y cambio climático en Arequipa, con datos desde 1700 a la actualidad, y también con una visión de cómo se podría hacer los cambios para mejorar la calidad de vida de las personas, cómo enfrentar los problemas de, por ejemplo, de muchas precipitaciones o huaicos que pueden comenzar a acelerarse, porque según los modelos climáticos va a haber mucha mayor cantidad de desastres. Entonces tenemos que estar seriamente preparados para esto. Daniel, una pregunta así de curioso. ¿Cómo ha sido ese trabajo de recopilación que has realizado durante 15 años sobre especies que están vigentes o en proceso de extinción aquí en Arequipa? ¿Cómo es ese trabajo que realizas tú como biólogo, como ingeniero agrónomo, como persona tremendamente interesada en la biodiversidad y en la botánica? Claro, mi interés es proteger, sensibilizar y dar a conocer sobre nuestra riqueza en biodiversidad que tenemos en la región, y no pensar que vivimos en un desierto y tenemos los cerros y nada más. No, la región, toda la región de Arequipa tiene más de 1.800 especies nativas y endémicas,
y no estamos hablando de plantas introducidas, ¿no? Entonces, el detalle es, claro, ahí sensibilizar y como le menciono también, esta investigación yo la he realizado a lo largo de más de 15 años, desde el 2009 en realidad, que me he recorrido todos los distritos de Arequipa durante, más que todo en temporada de lluvias, y también todas las partes altas, prácticamente he subido todos los cerros que puedan ustedes imaginar y ahí hacer los inventarios, ¿no? También en diferentes épocas del año para encontrar las flores. Entonces, esta recopilación en este libro es la información de 15 años de investigación a lo largo y ancho de toda la región de Arequipa. ¿De dónde nace esa vocación, Paul? ¿Cómo es así que vienes y te metes en ese tipo de investigación, interés, vocación, vida? Sí, bueno, desde niño siempre he tenido bastante vocación con el tema de las plantas y ya a mis 18 años ya escribí mi primer libro, y siempre me ha gustado mucho la escritura entonces yo me di cuenta que había un déficit de publicaciones académicas y también libros, ¿no? Acá. Entonces decidí incursionar en esto bajo una propuesta que recibí en el 2011 y ahí es cuando empiezo con los trabajos editoriales, que a la fecha han ido muy bien. ¿Para cuándo estamos esperando estas dos nuevas publicaciones? Una es para octubre, noviembre y la otra para diciembre. Con motivo de la publicación de los libros que estás ya prácticamente terminando de escribir, estaremos conversando y te comprometemos para que nos visites una vez más, Daniel. Sí, me encantaría poder presentarlos y darles un poco más de detalles acerca de estos trabajos y con mucho gusto también de obsequiarles un ejemplar a ustedes. Daniel, muchísimas gracias. No sabes el gusto que nos da haberte tenido el día de hoy aquí con nosotros en Caja de Resonancia y con nuestros oyentes de Arequipa y del mundo. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Muchos saludos también para toda la comunidad de Arequipa y trabajemos por mantener nuestra biodiversidad y un equilibrio ecológico para el bienestar de nuestras futuras generaciones. Y sembremos árboles. Y sembremos árboles, todo lo que podamos.